Matutino Su Mundo. Bueno, seguimos aquí en este viernes negro, viernes de comercialización, de adoctrinamiento comercial por el imperio. ¿Te gustó esa, Monclús? Claro. Así es. La penetración cultural, Chacho, de los pueblos de América. sí. Compañero Monclús. Qué bueno. Llegó el viernes, señores, que hice un poquito variado. Pero tenemos un tema muy serio que abordar. Muy serio, porque pudiera reconfigurar el aspecto jurídico y la democracia interna de los partidos, la independencia y el fuero interno. No es un fuero absoluto, pero sí los partidos necesitan tener ciertos discrecionalidad desde el punto de vista de la información que maneja un partido en cuanto a su militancia y otros temas que son de carácter interno en la construcción democrática. Entonces, a propósito de este tema del narcotráfico, agresiva penetración del narcotráfico en los partidos de la República Dominicana, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, hizo una alocución al país a través de una amplia cadena de radio y televisión y redes sociales, en el que pedía prácticamente disculpas por la situación que se ha estado presentando, y entonces menciona la figura sujeto obligado que los partidos del sistema se han sometido a esta normativa legal contra el lavado. Entonces hemos hecho consulta y hemos llamado al doctor José Martínez Hoppelman para que nos ayude a comprender, ya que Finjus también fijó posición. Vamos a escuchar al abogado. Buenos días, doctor. Buenos días, un placer saludarle a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros escuchamos con detenimiento el mensaje del señor José Ignacio Paliza. Sin duda es un mensaje cargado de un poco de mea culpa y un poco de culpa ajena. Sin embargo, hace una mención reveladora, y es la que usted refiere. Él ahora, 5 años después, aspira a que los partidos políticos sean sujetos obligados de conformidad con la ley 155, que es la ley de lavado de activos. Sin embargo, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Sin embargo, recuerdo que cuando se discutían las aprobaciones de la ley de partidos políticos y garantías electorales, nos decían a la sociedad, bueno, tenemos la ley posible. Y en aquel momento nosotros requeríamos, creo que emití alguna opinión pública sobre eso, que los partidos políticos tuvieran cierto deber de verificación, al menos de los antecedentes y de la conducta social que pudiera ser certificada por organismos de las propias comunidades. Eso se dejó de lado y nos dijeron a toda la sociedad que había que hacerlo y obtener la ley posible, porque si no, no íbamos a quedar sin ley. Algo así parecido a lo que pasa ahora con el Código Procesal Penal y la Ley 1015. Tenemos que hacerlo rápido, no importa lo que salga, pero tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué es un sujeto obligado? Es lo que hay que explicarle a la gente. Un sujeto obligado es una persona que de conformidad con la ley tiene que hacer ciertas diligencias a los fines de salvaguardar el estado natural del comercio, en este caso, de la participación igualitaria en los partidos políticos. ¿Qué tendrían que hacer los partidos políticos? Simplemente hacer un due diligence, una debida diligencia de cada una de las personas. Eso no va a implicar en ningún sentido que una persona que se dedique a una actividad como el narcotráfico, como el lavado de activos, no pueda introducirse en los partidos políticos, pues todo el mundo sabe que estas actividades delictuosas son actividades secretas, se realizan de espaldas a la mirada de la gente. Entonces, poco podría ser un partido político que no es un ente investigativo, que solamente va a revisar Google, va a pedir, va a buscar en las listas que existen en internet, va a pedir certificaciones a Procuraduría y a las fiscalías locales, y con eso habrá completado un due diligence, obligará a la persona que se inscriba a firmar un formulario, y con eso ya pues ha cumplido su obligación de sujeto obligado. Eso no implica que alguien vinculado a esas actividades no penetre en los partidos políticos.
Lo que me parece es que la solución que se propone no es consona con la enfermedad que tenemos. Es como que usted tenga una infección y usted se beba una aspirina. No, usted tiene que beberse un antibiótico para que se le quite la infección. Entonces, en este caso, yo entiendo que los partidos políticos tienen que ir un poco más allá de lo que establece la ley. Creo que la política, el ejercicio de la política, que es una ciencia social, va más allá del mandato frío de las leyes. Nosotros los ciudadanos, cuando vemos que un partido político ha incluido una boleta electoral, presumimos que ese partido conoce a esa persona y que ha formado parte de sus filas. Y que en esa participación, pues ha sido electo primero para una posición interna y posteriormente pues para una posición de carácter general en la comunidad o localidad que se encuentre. Creo que todo lo que se haga buscando adecentar el sistema político es positivo, pero no me parece que esa solución vaya a curar este síntoma que estamos viendo manifestarse en el partido de gobierno actualmente. Doctor, ¿se podría procesar sin impunidad a una persona que esté implicada en temas de narcotráfico? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que la República Dominicana ha dado muestras de que cuando se quiere se puede someter a quien sea. En el gobierno de Danilo Medina se sometieron funcionarios de su propio gobierno, incluso el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, o vicepresidente Montaz. Actualmente hay personas sometidas del partido contrario y del partido oficialista. No creo que haya ningún tipo de imposibilidad sobre eso. Lo que me llama la atención es que ninguna de las personas que han sido requeridas y cuyo nombre ha salido a la opinión pública como requeridas por los Estados Unidos, no hayan sido requeridos primero por las autoridades dominicanas. O sea, no hemos visto ni una sola persona vinculada a los partidos políticos, sean de oposición o del oficialismo, que en este ejercicio de la Procuraduría General de la República hayan sido investigados y sometidos a la acción de la justicia. Pudieran decir que es el caso de Miki López, pero ese caso de Miki López comenzó en el gobierno de Danilo Medina. Entonces, pienso que sí que hay posibilidades de someter a quien sea, pero me gustaría que para que se viese una actitud firme de parte de los partidos políticos que conforman el sistema, pues que existiesen persecuciones locales sobre esas personas, antes de que sean otros países, otras autoridades, quienes reclamen su envío para ser juzgados por los ilícitos que se le imputan. Doctor, usted dice que no es suficiente, que el tema de la normativa de sujeto obligado no resolvería el problema. Pero usted cree que de aprobarse algo como esto, ¿dañaría la democracia, afectaría el sistema de partido en alguna manera? Yo entiendo que no. Yo no veo algo negativo en hacer un due diligence para que una persona pueda ser un representante de la sociedad. A nosotros los ciudadanos, cuando queremos virar a cualquier posición de las extraconstitucionales, ¿verdad? O de las posiciones constitucionales como jueces de la Suprema Corte, defensor del pueblo, que es el caso que conozco, pues nos someten a un escrutinio, usted sabe, y a una entrevista, y hasta una evaluación en la que no sabemos cuáles son los criterios de evaluación, ni cuál es el procedimiento de evaluación. Entonces, creo que si se establecen reglas claras, esas reglas que se establezcan, que no constituyan limitaciones al ejercicio del derecho a ser elegido, y que pues pongan a la ciudadanía en condiciones de saber quiénes son las personas que tienen alguna vinculación con actividades ilícitas. Te reitero, Graimer, que es un tema muy delicado, porque usted no puede, sobre la base de una mera suposición, violentar la presunción de inocencia que pesa sobre una persona, que también eso hay que tomarlo con pinzas. Pero doctor, discúlpeme ahí, es que se está hablando no de los individuos, sino de los partidos. Sujeto Correcto. obligado a los partidos. Pero los partidos para la recepción de recursos, eso es algo que lo hago yo en mi casa. ¿Por qué no hacerlo en los partidos? O sea, lo que me da piel de gallina, o sea, lo que me genera esa reacción es
escuchar que un presidente de uno de los partidos mayoritarios de la República Dominicana, sin ningún tipo de miramiento, dice, bueno, nosotros tendríamos que ser sujetos obligados. Lo que me está diciendo es que cualquiera puede llegar con una funda de dinero a un partido y nadie le pregunta de dónde viene ni se hace ningún tipo de investigación. Y eso sí es peligroso. Creo que ahí sí hay que tener bastante cuidado. Lo demás, no creo que dañaría al sistema de partidos políticos. Al contrario, creo que transparentar las finanzas, transparentar los aportes, creo que ayudaría bastante a que la competencia sea un poco más justa y equitativa. Doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿No se supone que un partido político, antes de incluir a un candidato a un cargo electivo determinado en su boleta, debe de tener un conocimiento pleno de quién es esa persona, de dónde viene, cuáles son sus orígenes? Por ejemplo, cuando reciben mucho dinero, hacer por lo menos una investigación mínima, porque el partido tiene que cuidarse, tiene que cuidar la democracia, y eso fue lo que pasó en el PRM, que no se detuvieron en analizar de dónde viene tanta fortuna, tanto dinero. No solamente es analizar de dónde viene la fortuna, es que la sociedad presume que si viene por un partido político, ya esa persona ha pasado por un sedazo, aunque la ley no les obligue a hacerlo. Es muy fácil decir, bueno, a mí la ley no me obliga a salvar la persona que se está ahogando frente a mí. Sí, pero usted que pretende representar los intereses de la sociedad completa, debe actuar como una persona consona con ese deber que usted pretende tener. Entonces, alegar desconocimiento, alegar falta de la ley o no mandato de la ley para hacer eso, me parece un acto que no es muy responsable. Ya pasó, es un síntoma no solamente del Partido Revolucionario Moderno, hay personajes de esta naturaleza en todos los partidos, pero es evidente que el mayor número de casos que se han conocido, se han dado a conocer hasta el momento, pues tienen alguna vinculación con el partido oficialista, quien ostenta el poder en este momento. ¿Es un peligro eso para el sistema de partido? Ahora mismo podría crear algún tipo de colapso del sistema de partido que ya está bastante desacreditado. Hay un 47% de desafección de gente que no cree en los partidos políticos. Mire, yo con mucha preocupación he venido observando este proceso de los últimos meses. Y es vergonzoso ver a la clase política, en términos generales, cada uno en su esquina, tirándose fundas de excremento, sin darse cuenta que al terminar la pugna todos apestarán. Qué bien. Entonces, unos se acusan de corruptos, otros se acusan de narcos, otros ustedes están sometidos a la justicia, otros solamente hay que buscar en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Sin darse cuenta del daño tan grande que le están haciendo a la clase política y a la posible representatividad futura en la República Dominicana. Ese 40 y pico % que usted menciona pudiera ser el responsable de que una persona que no pertenece a ningún partido político, que sea un outsider, como le llaman ahora, pues pueda acceder a la primera magistratura de la nación. Y eso es preocupante, eso ha llevado a personajes funestos en otros países a ocupar la presidencia de la República, y eso trae consecuencias severas. Pero miren, hay cosas más importantes que la clase política en este momento ha dejado de lado o no ha querido ver. La República Dominicana accedió en esta semana a ser un hub logístico de una operación militar de los Estados Unidos. Y yo me pregunto si la clase política ha analizado esa decisión de manera fría y en verificación de los intereses puros de la nación dominicana. Y la respuesta es que no, porque inmediatamente la República Dominicana presta sus infraestructuras para una operación militar que pudiera escalar a un conflicto internacional, la República Dominicana primero se convierte en parte de ese conflicto militar, segundo, se convierte en un objetivo militar, y tercero, un país en un conflicto militar, sea de la forma que sea, justificado o no, no es atractivo para el turismo, y el turismo es la columna vertebral de la economía dominicana. Y si el conflicto de Venezuela escala y hay otros países que se involucran en el tema y la República Dominicana presta esa ayuda, como ya avisó el presidente, de un plumazo que sí lo hará, nuestro turismo se desplomará. Y con ello se desplomará la economía
y con ello el estómago de todos los dominicanos. Creo que lo que se anunció no es tan ligero como aplaudirlo, porque queremos salir del régimen de Venezuela. Quien les habla conoce la realidad de Venezuela y es vergonzosa, y ojalá que pudiéramos hacer lo que sea para que ese régimen termine. Sin embargo, no podemos hacerlo a costa de la salud económica y la salud social de la República Dominicana. Creo que con esa reflexión, aunque no me hicieron la pregunta, no podía quedarme sin decirlo, porque es una preocupación grande que tengo y veo a la gente como en la Lalandia, sin pensar en las consecuencias futuras que podría traer esa decisión. Es así, lo has acotado muy bien. Entonces, tú sugieres que la comunidad política partidaria, en este caso, debería responder de manera oficial a esta situación. Mire, yo no creo que deba hacerse politiquería con un tema tan serio como ese. Lo que quisiera es que a la República Dominicana se le dé garantías, que la gente sepa que si algo sucede en el futuro con ese conflicto bélico militar, la República Dominicana no se verá afectada en su balanza de pago, en sus ingresos, o si alguna infraestructura crítica de la República Dominicana resulta dañada, si hay alguna garantía para reconstrucción o lo que fuere. La realidad es que nadie va a la guerra y sale ileso, y ningún país en guerra es un atractivo para el turismo. Y me parece una contradicción histórica que un gobierno que se haya preocupado tanto por el turismo ponga en riesgo el turismo en una época donde la República Dominicana pretende crecer este año menos de un 2,5%, y el año que viene tampoco es muy halagüeño. Entonces estamos a las puertas de una crisis por la situación normal. Imagínense lo que pudiera ocurrir aquí si ese conflicto escala o no se resuelve en la forma en que está planeado. Citaba Hoppelman, un invitado en el día de ayer que pertenece a una organización política, y me voy a obviar su nombre y la organización para no politizar mi pregunta. Y él citaba el artículo 2 y el 3 de la Constitución del 2010, que habla de la soberanía del pueblo y que el poder o la soberanía le pertenece. Entonces, ¿tú entiendes que en el marco hay que revisar esos acuerdos? Hemos en la mañana proyectado un acuerdo del 2003 que está en inglés y se mandó a traducir, pero que habla que como un acuerdo de entendimiento, un protocolo de entendimiento, pero también se ha dicho en esta mesa que en el 1995 teníamos una especie de también de acuerdo o de convenio para que aquí se hicieran operaciones militares o se diera parte del territorio nacional para acciones o práctica de excepción militar con los Estados Unidos de Norteamérica. Mire, lo primero que yo quiero resaltar es que una decisión de la naturaleza que se tomó no se debe tomar tan rápido. Eso es lo primero. Lo segundo es que la existencia de esos acuerdos tal vez legaliza la decisión, pero que legalice la decisión no quiere decir que la decisión sea ni sana ni correcta. Entonces, desde mi óptica, no es cierto que se pueda afectar la soberanía con una decisión de ofertar logística y servir de puente para una operación militar. Lo que me llamaría la atención es que el presidente, en esa facultad, a través de sus acuerdos, pudo fácilmente haber enviado esa solicitud al Congreso de la República para que lo validara y así evitar críticas sobre la legalidad o no de la decisión. Lo que sí le puedo decir es que no es tan sencillo como prestar un puerto y un aeropuerto. La decisión que se ha tomado pone a la República Dominicana indefectiblemente como parte en un conflicto bélico militar que sabemos tal vez cómo va a empezar, pero no sabemos cómo, cuándo, ni dónde va a terminar, ni cuáles partes se van a involucrar. Y le agrego algo a lo que dice Hoppelman. Cuando plantea que debió enviarse al Congreso para darle robustez y legitimidad, validación social, ¿verdad? Pública, como representante, un poder delegado que da el pueblo al congresista. Y no tenía la excusa de que corriera el riesgo de que no se lo validaran porque tienen mayoría aplastante. Es decir, que aún así
teniendo una mayoría aplastante, pudo haber corrido tranquilamente, someter esto y validar eso, ¿verdad? Y dar tiempo a la sociedad y a las propias cabezas que toman las decisiones para ponderar una decisión. Pero si mal no recuerdo, la reunión entre el secretario de Guerra de los Estados Unidos y el presidente duró menos de 40 minutos. Entonces, tomar una decisión de esa magnitud sin aplicar técnicas de tomas de decisiones, sin aplicar la famosa teoría del caso o lo que fuere, creo que no me pareció correcto. Ojalá que la historia no nos pase factura sobre eso, pero es mi deber resaltar los riesgos que veo. Bueno, volviendo al caso de sujeto obligado, ¿qué sugiere una persona con tu experiencia en materia jurídica y lo que es, porque Finjus plantea y valida lo mismo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo adecuado jurídicamente hablando? Convocar al Consejo, ¿cómo se llama? Económico y social. Económico y social para abordar esto políticamente, socialmente. ¿O cuál sería la fórmula para que la comunidad política y social, digamos, si hacerlo o no hacerlo? Mire, yo creo que a través de una iniciativa legislativa puede resolverse el problema. Tal vez enviarlo al CES terminará con una opinión que quede en letra muerta, como los temas que se trataron en el pasado reciente. Creo que modificar las leyes de partidos políticos y la propia ley 155 sobre lavado de activos, poner la obligación a los partidos de reportar operaciones sospechosas o inversiones sospechosas en campañas, etcétera, creo que pudiera ser un paso de avance. Transparentar las finanzas de los partidos y que también los proveedores de los partidos políticos pues tengan que reportar efectivamente cómo se hicieron o se adquirieron bienes y servicios durante los tiempos de campaña. Eso es saludable para el sistema, pero no va a corregir lo que estamos viendo hoy. Reitero, la actividad criminal es una actividad secreta que se realiza de espaldas a la sociedad. Por lo tanto, los partidos políticos, por más que quieran, no van a tener la fórmula exacta para poder evitar que alguno de estas personas pues incurran o se involucren en la política. Lo que sí es tal vez haber cumplido con ciertos parámetros para que la sociedad entienda de que no se trató de una asociación ilícita entre el partido político y sus dirigentes y el narcotraficante o lavador, sino que se trató de un error o de una actividad que no era conocida en ese momento, que es lo que se está tratando de justificar ahora. Perfecto. Doctor, le voy a hacer una pregunta porque de repente ayer me llega la información, ¿no? La oficina del Ombudsman, del Defensor del Pueblo en la República Dominicana y su titular están siendo cuestionados, ¿no?, en algunos medios de comunicación por un uso aparentemente inapropiado de una tarjeta de representación y todo esto. ¿Usted aceptaría, porque ya tengo la información, ser postulado a la Defensoría del Pueblo, como defensor del pueblo? Eso es un sueño que ya terminó. Yo no quiero ser defensor del pueblo, no me interesa, lamento mucho que el colega Pablo Ulloa se encuentre en este escaño público, pero esas funciones tienen esas características. Yo no he tenido tiempo de verificar en profundidad qué es lo que se le imputa a Pablo Ulloa o se le quiere señalar. Le prometo que verificaré un poco, puesto que me parece una campaña bastante organizada, tal vez sustentada, tal vez no, pero a mí no me consta, no he podido verificar y ver por mí mismo los documentos. Ojalá que logre esclarecer esos temas. La delicadeza de la posición del defensor del pueblo, desde la función anterior, desde quien ocupaba esa posición anteriormente, está vista de manera muy endeble por la sociedad. Y una posición tan delicada como el defensor del pueblo, su primera
su primer objetivo debe ser acreditarse moralmente frente a la sociedad. Y si eso se cuestiona, pues se cuestiona la autoridad misma del defensor del pueblo. Entonces, es preocupante que algo así esté pasando. Cuando yo veo y escucho la sociedad a través de algunas aplicaciones que existen, la gente reclama que eso se cierre, que eso no sirve para nada. Y eso realmente me da mucha pena, porque el defensor del pueblo es un control constitucional para los conflictos entre la administración pública y los particulares sobre derechos y garantías fundamentales. Y eso, en un Estado social, democrático y de derechos como este, que va perfilándose a su modernización, creo que es vital que esa posición ejerza sus funciones con claridad y con ahínco y con dedicación, ¿verdad? Y que la solvencia moral del defensor del pueblo pues no se vea afectada por nada ni por nadie. Creo que a Pablo Ulloa hay que darle la oportunidad de que aclare esas cosas. Ojalá que pudiera hacerlo con algo más que un comunicado y poner públicamente a disposición de la sociedad completa toda la información financiera del defensor del pueblo desde que llegó hasta el momento, para de esa manera nosotros poder hacer una verificación de eso. Y si hay que salir a defenderlo, el primero que lo haría sería yo. Entonces, ojalá que todo eso se aclare por la salud de la democracia dominicana y de esa institución tan valiosa para nuestra sociedad. Le deseo suerte a Pablo y ojalá que logre sortear estos inconvenientes. Muchas gracias, José Martínez Hopperman, siempre con postura tan claras, tan precisas, un hombre de postura siempre de frente. Gracias por aceptar nuestra convocatoria y evidentemente que dada la postura ya de figuras como usted y como Finjus y demás, pues evidentemente nos abocaremos en los próximos días, como usted sugiere, que debe ser a través de una iniciativa legislativa. Que así sea. Bueno. Señores, feliz día. Igual para ustedes. Gracias, doctor. Matutino Su Mundo.